Bien, muchachos, vamos a comenzar la segunda cápsula de resumen de estudio. Para ello, la misma figura que estuvimos haciendo en la cápsula anterior, voy a estar apoyado desde este pequeño PowerPoint y vamos a estar indicando con puntero láser el caso que necesitemos ubicarnos. Bien, lo primero que vamos a estar hablando es de farmacodinamia. Cuando hablamos de farmacodinamia, evidentemente debemos entender qué es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Por ende, nosotros debemos considerar ciertos receptores, ¿ya? El fármaco debe llegar a receptores que se van a encontrar en la membrana, como pueden ser enzimas, pueden ser receptores, pueden ser canales iónicos, pueden ser canales transportadores, etc. Estos son los tipos de zonas donde va a llegar este medicamento y tiene que tener contacto con ellos para poder ingresar y poder tener algún efecto. Conceptos que hay que tener en cuenta: ligando, receptor de membrana, canal iónico, receptores asociados a proteína G. El ligando son nada más que los iones y moléculas, ¿ya? Moléculas son el elemento que, por eso uno siempre dice, desplaza el ligando, el ligando llega a posicionarse en el receptor, etc. Receptor, proteína, glicoproteína, que permiten la interacción de determinadas sustancias. Estas son las que van a estar entre la membrana y son las que van a permitir el paso de sustancias al interior de la célula. Canal iónico, cuando hablamos de canal iónico, también estamos hablando de un tipo de proteína que está entre la membrana. Este va a permitir el paso de ciertos iones más específicos, como por ejemplo cationes, sodio, calcio, potasio. Recuerden que aquí si entra sodio y calcio, la membrana se despolariza. Si entra potasio, va a repolarizarse, y si entra cloro, va a hiperpolarizarse. Estos datos son importantes porque son los que nos van a permitir poder manejar cómo entra iónicamente una molécula. Cuando hablamos de receptores asociados a proteína G, ojo, y aquí de nuevo está el concepto ionotrópico. Cuando hablamos de ionotrópicos, son canales iónicos. Y estamos hablando de moléculas sodio, calcio, potasio, cloro, ¿cierto? Bicarbonato. Y cuando son receptores asociados a proteínas G, son metabotrópicos, porque va a haber un metabolismo, un proceso dentro de la célula, en donde estos receptores asociados a proteínas GS, GI, que son los inhibitorios, usan segundos mensajeros. Esto quiere decir que esa señal dentro de la célula va a ser un poquito más lenta. La teoría de la ocupación, ¿cierto? Se refiere a que la interacción requiere afinidad del fármaco para el receptor y especificidad química. Es decir, no cualquier receptor va a ocupar donde se le plazca. Tiene que haber cierta afinidad entre el receptor y el ligando. Lo otro es la intensidad del efecto farmacológico en función a la fracción de receptores ocupada. Yo tengo 10 receptores, ¿no es cierto? Tengo 10 receptores y ocupo solo 2, evidentemente la intensidad del efecto va a ser menor porque lo que está entrando es menor. Si yo los ocupo todos, la intensidad va a ser mucho mayor. El efecto máximo ocurre cuando todos los receptores están ocupados, y es lo que le acabo de mencionar. Bien, todos los receptores al estar ocupados, evidentemente vamos a tener una mejor respuesta. Afinidad. Cuando hablamos de la afinidad, es la capacidad que tiene un fármaco de unirse a un receptor. Son afines. Es lo que yo dibujaba. Un triángulo, un círculo o un tipo rectángulo. El receptor, si tiene esa misma figura, evidentemente tendrá mayor afinidad. Selectividad. Hace relación a la capacidad de unirse a un solo receptor. Lo mismo, afinidad y selectividad. Ahora recuerden que si tenemos una célula con un tipo de receptor, ¿cierto? Un tipo de receptor, y este receptor es ocupado, recuerden que este también tiene otros que se llaman los ligandos, que son los que van a permitir o modificar el receptor o anularlo. Bien, eficacia y actividad intrínseca, capacidad de un fármaco unido al receptor de producir un efecto biológico. Entonces tenemos la teoría de la ocupación, revisarla, afinidad, selectividad y eficacia. Todos estos términos son para poder entender cuando uno va hablando en relación a un medicamento en cuanto a sus receptores. Clasificación de los fármacos en relación a su actividad intrínseca, es decir, estos fármacos van a ser agonistas totales, agonistas parciales, agonistas inversos o antagonistas. Recuerden que cuando hablamos de agonista vamos a estar refiriéndonos a la acción que tiene el fármaco como ligando y se va a unir a un receptor y va a ser el efecto que va a tener o esta actividad que va a tener con el receptor dentro de la célula. Entonces, agonistas totales se unen al receptor y poseen actividad intrínseca máxima. Los parciales poseen menor actividad intrínseca que las totales y los inversos poseen mucho menos actividad intrínseca que el parcial y el total. Es lógico.
¿cierto? Y el antagonista es el que se une al receptor, pero carecen de actividad intrínseca, es decir, bloquea el receptor, anula la funcionalidad química. Entonces dice se une a un receptor, pero carecen de actividad intrínseca, pudiendo ser también funcional o químico. Modulador alostérico, que era lo que yo les mencionaba hace un ratito, compuesto capaz de modificar la función de un blanco biológico, ya sea por incremento o disminución de la afinidad del ligando por su sitio catalítico. Recuerden, ligando, el medicamento, es decir, el alostérico, es un compuesto que va a modificar al receptor, aumentando o disminuyendo su afinidad de este sitio. Es decir, en este tenemos un modulador alostérico positivo y un modulador alostérico negativo. Un inhibidor enzimático es el que interfiere en la actividad directamente de transformación de estos productos endógenos. ¿Ya? Es el que va a inhibir, es una enzima, el cual va a inhibir la respuesta hacia el organismo. Estos pueden ser competitivos y no competitivos. Regulación de receptores. Puede haber supersensibilización o regulación hacia arriba, que se denomina, y la desensibilización o regulación hacia abajo. Entonces lo que estamos hablando aquí son cómo se clasifican los receptores, qué tipo de receptores y qué va a ser un receptor, un ligando, si hay una enzima inhibidora, o tenemos el antagonista, el agonista. Esos términos deben estar claritos para poder tener el concepto más integrado y poder entender qué es lo que hace tal enzima, tal o cual sustancia. Pérdida de receptores. ¿A qué se debe la tolerancia farmacológica? Bueno, la tolerancia farmacológica se debe a esta alteración de los receptores, agotamiento de mediadores, etc. Aquí tenemos un listado de varias situaciones que van a tener esta tolerancia farmacológica. Bien, hay una adaptación fisiológica, etcétera. Entonces deben tener claro que todas las situaciones que estamos hablando de receptores pueden tener cierta tolerancia. Se pueden anular, se pueden saturar, etcétera. Cuando hablamos de los canales, y este cuadrito también revísenlo, porque aquí tenemos el canal iónico, que tenemos los ionotrópicos, porque estamos hablando de iones, metabotrópicos, proteína G es metabotrópica, por ende vamos a tener una acción donde miren, va a ir una fosforilación, hay liberación de calcio, existe un proceso que va a hacer que esta acción de activación celular se demore en segundos. Este es en milisegundos porque es muy rápido, ¿ya? Este entra y activa. Mira, aquí dice hiperpolarización, despolarización, es decir, estamos hablando de canales de cloro, de calcio, de sodio, etc. Y los receptores acoplados a proteína G, tenemos esta acción donde ya hay un cambio de excitabilidad, existen segundos mensajeros, hay fosforilación de proteínas, etc. Tenemos un receptor ligado a sinasa, que también estamos hablando de un receptor de membrana que va a generar una fosforilación, una transcripción genética, síntesis proteica y genera recién el efecto celular. Esto ya es más largo, se demora horas, al igual que este que tiene que ver con los receptores nucleares. El receptor está en el núcleo, por ende, está ligando, tiene que pasar la membrana citoplasmática, llegar al citoplasma, pasar la membrana del núcleo, encontrar el receptor, activar el receptor, se genera una transcripción genética. El ARN mensajero, ¿no es cierto?, genera esta síntesis proteica a nivel de los ribosomas y recién tenemos efecto celular. Eso quiere decir que esto se va a demorar horas, al igual que el que está asociado a quinasas. Estos dos son los que se demoran más. Proteína G es un poquito más lento, pero ya el que es más rápido es el iónico definitivamente. Bien, y esos son los que están asociados a farmacodinámica. Recuerde que ahí tenemos que basarnos directamente en los tipos de receptores. Ya muchachos, seguimos con la tercera.